¿Sabías que las varices no son una enfermedad? Sí, las varices no son una enfermedad. Yo soy el doctor Arturo González y hoy vamos a ver por qué las varices no son una enfermedad. ¿Qué es lo que origina estas varices? Como dijimos, no son una enfermedad. La varice o la vena sana, su trabajo es mantener la temperatura del cuerpo, regularla, formarse un reservorio, es decir, tener sangre lista para cualquier eventualidad. Por lo tanto, las venas tienen una elasticidad que pueden contener más sangre de la que normalmente tienen todos los días. Cuando una persona está acostada, el punto de mayor presión en las piernas es lo que está más cerca del suelo y lo que está un poco más alejado de él, es decir, desde el corazón hasta el tobillo, la parte que está más propensa a tener presión es el tobillo, porque toda la columna de sangre que va desde el corazón hacia abajo está haciendo fuerza, está haciendo presión. La ley de la gravedad hace que esa sangre baje y como esa sangre baja se acumula en el tobillo. Nosotros tenemos unas válvulas que son una parte de la vena que evita que sea un tubo recto y que la va seccionando, la va haciendo como por cortes y eso evita que la presión se acumule. Para explicar un poco mejor la presión de la sangre en el tobillo, hagamos de caso que un buzo entra al mar y empieza a bajar, a ganar profundidad. Entre más abajo esté el buzo, más agua tendrá sobre él. Y esa agua pesa, esa agua hará presión sobre él. Lo mismo sucede en el tobillo. Hay más sangre sobre el tobillo y eso crea una presión. Normalmente los seres humanos tenemos mecanismos que hacen que esa presión disminuya para que no nos dé problemas. Pero ¿qué pasa cuando esos mecanismos no funcionan? La presión comienza a aumentar cada vez más, y donde más problemas da es en la zona del tobillo. Esa es la razón por la que hay más úlceras a nivel del tobillo, aunque el problema está un poco más arriba, incluso hasta en la ingle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta sangre va aumentando su presión, va aplastando a ese buzo, lo va aplastando. La vena tiene la capacidad de estirarse, es elástica. Se estira para adaptarse a la presión y que esta presión sea menor. Pero sigue aumentando la presión, sigue aumentando la vena de tamaño para disminuir la presión dentro de ella, pero la presión continúa y vuelve. Y esto es un círculo vicioso. Ahí es donde se produce la varice, ya sea una varice pequeñita, una telangiectasia, que son las que conocemos como arañitas, o una varice grande, que esas que vemos en las piernas, principalmente de las mujeres. Entonces, la varice es una consecuencia de esa presión que está buscando salida. ¿Qué es lo que puede producir esa presión? Bueno, hay muchas cosas que pueden producir esa presión. Siempre nos preguntan si las varices se heredan. Sí, hay un componente hereditario. Hay algunas estadísticas que dicen que si una persona tiene su madre que tiene varices, va a tener de un 50 a un 60% de probabilidades de tenerlas. Y si su madre y su padre tienen varices, casi el 95%. Es decir, que si no se cuida, va a tener varices sí o sí. Tiene un componente hereditario. El peso influye mucho, el sobrepeso hace que esa presión, como hemos explicado, baje hacia el tobillo. Es el mismo caso de las embarazadas, que la presión baja y empuja, hasta que en el tobillo no puede más, se rompe y se produce la úlcera. Otra, la falta de movimiento. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas o que pasan por sus trabajos mucho tiempo de pie, como cocineros, como en este caso aquí en El Salvador las pupuseras, que pasan mucho tiempo frente a la cocina. Los maestros tienen esa presión aumentada durante mucho tiempo. Y aquí un dato importante. Tenga usted, este es un dato importante y a la vez curioso, tenga o no tenga varices, todos los mecanismos que producen úlcera comienzan a ejercerse o a funcionar a partir de los 30 minutos que usted esté de pie.
Si está 30 minutos de pie, empieza a formarse una úlcera, tenga varices o no, tenga la edad que tenga, pero los mecanismos que compensan son los que logran que eso no suceda. Entonces, estos mecanismos evitan la presión. También otra pregunta que me hacen, ¿la dieta influye? ¿Comer sal hace que se produzcan varices? La verdad es que la dieta como tal no produce varices, pero si su dieta lo lleva a ganar peso, a tener sobrepeso y a tener obesidad, entonces eso sí va a producir varices. ¿Cuáles son las consecuencias, las peores consecuencias que puede tener una varice? Las peores consecuencias, digámoslo así, a grandes rasgos, son dos. Una, la úlcera, que la úlcera es una herida que no va a cerrar nunca. ¿Por qué? Porque si quitamos la varice, ya vimos que esa varice es la consecuencia, pero si no eliminamos esa presión que está tratando de salir, esa varice que quitamos, luego se va a formar otra. La úlcera es una de las consecuencias más graves y la otra es la hemorragia de esa varice, que se llama varicorragia. La varicorragia es una hemorragia diferente a la de una arteria porque no pulsa y está sangrando, puede pasar sangrando toda la noche sin que el paciente se dé cuenta y amanecer en un charco de sangre. Y eso también puede llevar a la muerte. Entonces, haciendo un resumen, la varice por sí sola no es una enfermedad, es la consecuencia de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La presión venosa sostenida, que no tiene nada que ver con la presión arterial, es la presión venosa sostenida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que quitar las varices? Sí, las que no funcionan, varice, una vena dañada, hay que quitarla, pero tenemos que controlar la presión venosa. ¿Cómo? Con vendaje, con media, reduciendo peso, haciendo algunos ejercicios que en algún otro video lo vamos a hablar, y eso va a controlar la enfermedad venosa crónica.